esto es algo que o sea, aquí hay gato encerrado, esto no me parece del todo normal, esto no entiendo muy bien qué es lo que está pasando, no me deja tranquila esto. Pues en el caso de Noah fue porque, bueno, llevaba un desarrollo muy lento. O Ujú. sea, Noah le costó mucho quedarse sentada, no comenzó a caminar hasta los 22 meses, no hablaba, no decía ninguna palabra. Entonces veíamos que el desarrollo era muy lento y, claro, no nos cuadraba mucho con los demás niños, que siempre dicen que no compares, pero claro, puede ser que un niño tarde más en caminar pero habla antes, o tardé en hablar, pero caminé antes, pero es que no era todo tarde. Entonces ya empezamos a ver que algo fallaba. Y aparte, con 8 meses, tuvo su primera convulsión febril. Entonces, claro, también las convulsiones febriles tampoco son muy normales, ¿no? Ujú. Entonces, a raíz de eso fue cuando empezamos ya a visitar a un neurólogo, primero por privado, y cuando él ya vio que se habían que hacer más pruebas y tal, ya nos dijo que tendríamos que pasar por la seguridad social. Y ahí ya empezamos a empezar sus estudios en la seguridad social, concretamente en San Juan de Dios. O sea, aparte de cuando desde los 8 meses de edad. No, o sea, a los 8 meses empezamos con el Con los- neurólogo, fuimos ¿Vale? haciendo revisiones y después hacia los 2 añitos ya empezamos a ir a San Juan de Dios. Ujú. Y allí, pues bueno, empezaron a hacerle pruebas, pero lo que dice Chandra, ¿no? Primero, pues te hacen una analítica, luego en la raíz de la analítica van mirando la genética, pero claro, la genética es muy extensa, Claro. entonces van mirando por tramos y todo sale negativo. Cada vez que vas a visita, pues siempre es la misma historia, ¿no? Le miden la cabeza, le miran el cuerpo, cómo va, cómo no va, y al final, pues, bueno, pues seguimos mirando, ¿no? Y claro, van mirando, pero no se encuentra nada. Por una parte estás feliz porque dices, bueno, pues no tiene nada, ¿no? Pero por otra parte dices, no, no me Claro. cuadra porque algo pasa. Entonces es un poco angustioso, Y la intranquilidad, porque a veces es que yo conozco a mi hija, yo sé que le pasa algo a mi hija. O sea, es verdad que igual no estás encontrando nada, pero algo sí que pasa. pero Porque algo también la hay. intuición que tienen las madres para esto. Ahí está. ¿Vosotros con Pues, Usue? con Usue, pues parecido. O sea, Usue, bueno, yo tenía ya la experiencia de que tengo un hijo mayor y entonces yo en cuanto, pues Usue con los 3 mesecitos, pues le dabas objetos para coger con las manos, que ya los niños empiezan a sostener los objetos, Usue se le caían. Bueno, ahí nos llamó la atención, pero bueno, no le dimos tampoco tanta importancia. Pero ya a los 6 meses, cuando se supone que ya el niño se tiene que empezar a sentar, Usue le sentabas y se caía hacia los lados, o sea, no mantenía el equilibrio. Y ya empezamos a mosquearnos un poquito y ya fuimos al médico de cabecera y por lo de mismo, que le dijeron a Sandra, pues es que cada niño lleva su ritmo, es que unos igual más rápido que otros, y nada, tuvimos así, pero lo estaban observando. Entonces ya cuando ya llegó la época de que ya tenía que empezar a andar más o menos al añito o así, pues Susue tenía los pies que parecían chicles, o sea, le sostenías y como que se le... No Doblaban. tenía fuerza en las piernas, entonces no conseguía ella empezar a andar. Entonces ya le derivaron ya a atención temprana, empezó a ir a unas clases de atención temprana y bueno, hacía ejercicios y eso, pero lo mismo, no podía andar. Luego, con un añito, le dio su primera convulsión febril también, igual que a Noah, y también nos dijeron que bueno, que era algo lo de la convulsión febril, pero como estaba asociada a la fiebre, que había muchos niños que tenían convulsiones febriles con fiebre, que no le daban tanta importancia, que si hubiera sido sin fiebre le daban importancia, pero como era con fiebre, pues que tampoco le daban tanta importancia a las convulsiones febriles. Y nada, también Usue empezó a andar con 22 meses, con 20, 22 meses Ujú. también, al final, pues eso, a base de la atención temprana, de ponerle, esforzarle bastante a que esto, empezó a andar, de hecho, se caía y no sabía levantarse, o sea, empezó la casa por el tejado, empezó a andar, pero sin saber levantarse, pero bueno, poco a poco, pero iba también a un ritmo muy lento de todo. Luego, hablar, empezó también muy pequeñita a decir Aita y Ama. Eso con, ya te digo, con añito, añito y poco. Aita y Ama y hola, ¿qué tal? Pero con ese vocabulario se ha quedado hasta ahora que tiene 12 años. O sea, ya no ha seguido avanzando en el lenguaje. Y eso, y se ha quedado así, pues eso, muy estancada. O sea, a nivel motor ha evolucionado más, pero a nivel cognitivo, pues tampoco es que haya evolucionado mucho. Y lo mismo, pues médicos, primero el de cabecera le mandó ya al neurólogo, el neurólogo estuvo haciendo pruebas, pues como dice Sandra, pues el X frágil, la RAE, y claro, la prueba también, pues había que esperar un año, año y pico en que te dieran los resultados.
Claro. Y todo daba, pues nada, que no encontraban nada y todo que estaba perfecto. Y como dice Sandra, pues yo sí, vale, muy bien, está todo perfecto, pero mi hija tiene algo. Entonces fue cuando una vecina, gracias a una vecina mía aquí, que tiene también un niño que también tiene algún problema, que todavía de hoy en día está siendo diagnosticado el niño de ella, me dijo, pues a mi hijo le han hecho un exoma, ¿no le han hecho un exoma? Le dije, pues no, esa prueba no me suena. Y me dice, pues coméntaselo a tu neuróloga. Y le comenté a la neuróloga de aquí de Donosti que le hicieran un exoma. Al final le hicieron el exoma y ya es cuando dio que tenía BEPAN. Y por lo menos, mira, o sea, el mazazo que nos llevamos, cuando ya sobre todo nos dijeron que era neurodegenerativo, que yo siempre decía, tenga lo que tenga, que no sea neurodegenerativo. Pero eso al final tocó. Y el mazazo ese que nos llevamos, pero bueno, por lo menos tenías la cosa de que sabías lo que Por lo era, menos sabías. pero sabes lo que es y sabes cómo puedes enfrentarlo o lo que te va a venir el día de mañana. Que no vives con la incertidumbre de qué tendrá. Por lo menos, mira, es malo, pero sabemos lo que tiene. Podemos luchar por intentar cambiar esa situación. Así que en ese punto estamos luchando por ello. Ahora hablaremos un poquito de cómo nos estabas comentando de lo que, bueno, del mazazo, ¿no? Del momento en que recibes el diagnóstico. Pero a mí me gustaría saber qué es lo que pasa por la cabeza de una madre en este caso cuando pasan pruebas y pruebas y vas a la consulta y es que es todo negativo y es que está todo bien y es que no encuentro nada. ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de una madre? Pues básicamente mucha desesperación, porque no sabes por dónde tirar, porque dices, a ver, ¿cómo puede ser que no tenga nada, que no encuentren nada, si realmente se está viendo que mi hija tiene un problema? Porque mírala cómo camina, no camina como una niña normal, no puede correr, no puede saltar. Y tú piensas, ¿cómo puede ser que no se vea qué es lo que pasa, ¿no? Entonces te sientes muy desesperada, porque claro, tú no puedes hacer nada. Porque dices, ¿qué hago? ¿La llevo a un fisioterapeuta? ¿La llevo a hacer equinoterapia? ¿La llevo a hacer logopedia? Pero dices, a ver, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? Porque Ahí muy realmente, perdida, ¿no? O sea, quiero decir, porque claro, tampoco hay una... no No sabes hay... lo que puedes Claro. hacer. Porque, o quizás también, sobre todo lo que a mí más me dolía era, ¿la estaré apretando demasiado? Porque a veces tú le obligas a hacer cosas que después tú piensas, ostras, es que a lo mejor realmente ella no puede hacer eso y yo la estoy obligando, ¿no? Entonces era la desesperación de no saber, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, la puedo apretar, no la puedo apretar. Esa era la angustia más grande de la madre en este sentido. El no saber cómo Sí, puedes arreglarla. y el saber cómo va a evolucionar lo que tiene, porque no sabemos si va a llegar a un nivel, no va a llegar, o siempre tienes la esperanza de, bueno, mi hija algún día hablará, aunque sea más tarde, mi hija algún día, hay muchos casos de BEPAN que no andan, pues siempre tienes la cosa de mi hija llegará a andar, no llegará a andar, y el no saber cómo evoluciona esto que tiene tu hija, pues también es una desesperación, porque, pues eso, para el día de mañana no sabes cómo, Incertidumbre, claro. claro, qué tiene tu hija y todo, entonces pues eso, que toda una desesperación. Y el ir de médico en médico y que veas que nadie sabe nada, que no esto, pues lo que dice Sandra, desesperación. Y cuando estáis en la consulta y os dicen, pues es que vuestra hija tiene BEPAN, ¿cómo os quedáis? Imagino que lo primero será, ¿y qué quiere decir BEPAN? ¿Qué es eso exactamente? Eso es. Yo la verdad que, bueno, cuando la doctora que en aquel momento llevaba a Noa nos llamó por teléfono y nos dijo, mira, porque el caso de Noa fue que le repitieron la resonancia, entonces en esa resonancia apareció una mancha de hierro, del acúmulo de hierro, que es lo que produce esta enfermedad, ¿no? Entonces, al aparecer esa mancha de hierro, pues ellos ya les dio una pista para saber qué podían mirar, ¿no? Exactamente. Y entonces hicieron el exoma y ahí salió que era BEPAN. Entonces nos llamó por teléfono, a mí concretamente, y bueno, me lo dijo. Dijo, mira, Sandra, que a raíz de la resonancia que le hicimos a Noa apareció un acúmulo de hierro y hemos hecho el exoma y ha dado que vuestra hija tiene BEPAN. Claro, yo digo, ¿y esto qué es? Dice, bueno, no os asustéis, os citamos aquí, os lo explicaremos en persona para que lo podáis entender y tal y cual. Bueno, pues fuimos allí a consulta y bueno, claro, te quedas pues muy chafado, porque cuando te dicen, bueno, BEPAN es una enfermedad neurodegenerativa, claro, a la que te dicen neurodegenerativa, pues a ti ya se te cae el alma al suelo. Claro. Porque dices, ostras, eso es una palabra muy, muy dura, ¿no? Entonces, pues la verdad que te quedas roto.
porque no entiendes bien lo que es. Y aparte, claro, nos dijeron contar que es una enfermedad muy nueva, no se sabe casi nada, hay muy pocos casos, porque realmente son 1 o 2 casos por millón de personas. Entonces, pues claro, en España hay diagnosticadas, que sepamos, unos 14 casos. Uf, Entonces, claro, te quedas a cuadros, ¿no? Y la verdad es que sí, es muy duro. El momento en que te dan el diagnóstico es muy duro. Sí. Lo que pasa que a raíz de ahí también justo dio la casualidad que ese mismo mes se hacía la primera reunión de familias ahí en San Juan de Dios. Y entonces nos dijeron, mira, podéis acudir a la reunión y ahí os explicarán y, ¿sabes? Y os sentiréis acompañados. Y bueno, realmente fue así, porque fuimos a la reunión y bueno, pues ya conocimos a las demás madres, a las demás niñas y bueno, pues te sientes un poco más apoyada. Pero realmente el mazazo es muy duro. En mi caso, por ejemplo, me coincidió como en plena pandemia claro. y claro, en aquella época pues solo se podía ir uno a la consulta. Entonces me tocó ir a mí con la niña y en ese momento estaba una neuróloga que no era la mía de siempre, era una que estaba de prácticas o no sé, o era nueva, vamos. Y la verdad que me lo soltó